queridas amigas y amigos, en este programa vamos a hablar con un joven escritor mexicano venezolano muy promisorio, Luis Roncayolo, quien en su libro de cuentos Las cuatro esquinas del tiempo demuestra un gran oficio de escritor y una gran compenetración con la magia de la escritura de todos los tiempos. Y los que estén satisfechos con este tipo de programas, les pedimos que se conecten a nuestro canal. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz, este programa de apoyo a nuestra gente venezolana y latinoamericana. Hoy vamos a hablar con un joven muy destacado, un joven escritor realmente impresionante por su cosmopolitismo, por su erudición, a pesar de lo joven que es, por el oficio de escritor que está demostrando este muchacho. Bueno, él estudió en la Universidad Central de Venezuela, hizo un posgrado en la New York University, es venezolano-mexicano y está presentando unas obras que están llamando mucho la atención. Se trata de Luis Roncayolo. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alexis? Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, hermano, contento de tenerte aquí. Realmente que he notado, revisando tus trabajos literarios, que eres un escritor bastante aventajado, hermano. Te felicito por eso. Gracias. Háblanos un poquito, por ejemplo, de tu novela, La estrella de Simur, ¿de qué se trata? ¿Quién la publicó? ¿Cómo se te ocurrió esa novela? Bueno, yo empecé a escribir literatura mediante cuentos, ¿no? Y La estrella del Simurgh me empezó como un cuento que me fue gustando y en el proceso dije, bueno, vamos a hacer una novela de esta historia, ¿no? O sea, que se liberó de Este, ti, pues. sí, sí, ella agarró vida propia, así es muchas veces, ¿no? El personaje escoge que realmente su historia vale muchas más páginas. Entonces, lo que yo usualmente escribo cuentos de históricos con elementos fantasiosos, ¿no? Claro. Y bueno, el cuento puede variar mucho, hay cuentos que pueden ser muy breves de 5 páginas, hay otros que llegan a 10, cuentos bastante largos pueden llegar a 20, y cuando yo estaba escribiendo La estrella del Simurgh, ya yo estaba rozando las 20 páginas y pensaba, wow, ni siquiera me estoy acercando al final, ¿no? Claro. Entonces esto es una novela. Entonces la repensé y la reescribí, ¿no? La comencé a escribir nuevamente con la idea de una novela en mente, ¿no? Entonces ya, pues, es una novela histórica. eh, el momento histórico es el siglo XII en el centro de Asia, en la zona cultural del Medio Oriente, Irán, y como es un viaje, entonces el personaje es uno de estos viajeros árabes. Bueno, no es árabe, ¿no? Es Es persa, persa, más pero, bien. es persa, pero en nuestra cultura siempre les decimos árabes equivocadamente, ¿no? Pero No, y cuando no les decimos turcos a todos. sí, exacto, que aún la novela de alguna manera explora de manera explícita las diferencias idiosincráticas y étnicas de la región. Entonces, sí hay como una claridad entre los diferentes personajes, entre lo que es ser árabe, ser persa, ser turco, ser kurdo, todas diferentes etnias persas. A mí me interesa mucho ese universo, ¿no? No, claro, porque se conecta con un universo que realmente tuvo un gran esplendor en la antigüedad, de tal manera que el tratamiento, mira, me llama la atención porque el tratamiento de ese tema es sumamente exigente, necesita mucha investigación, mucha erudición. Entonces, háblanos un poquito de cómo fue ese trabajo que hiciste de investigación para poder escribir una novela de esas características. Pues no sé qué tan difícil era escribir este tipo de novelas en el pasado, pero hoy la biblioteca más grande del mundo, que se llama Amazon, Sí, nos da acceso a una cantidad enorme de títulos si uno habla el idioma, pues, ¿no? En este caso, cantidad de cosas se han publicado en inglés, textos académicos, históricos, geográficos sobre la región, ¿no? Desde textos claro. académicos universitarios hasta literatura de difusión, ¿no? Libros de historia para el público general. Y yo hace como unos 8 años, no sé, se despertó en mí este interés por este mundo
y empecé a comprar libros de eso y los empecé a leer y empecé a leer muchos, ¿no? Cuando me llama mucho la atención un tema, compro uno detrás de otro, ¿no? Compro uno, ya lo terminé, bueno, me compro el siguiente, me lo leo y luego el siguiente y me lo leo. Y cuando ya llevaba varios leídos, claro, hay dos tipos de libro que uno puede leer al respecto, ¿no? Lo que llama uno literatura secundaria, que son lo que escriben los autores de hoy sobre la época, y luego libros de la época, ¿no? Y resulta que hay un amplio número de títulos de libros de viajeros, ¿no? De viajeros musulmanes que ellos escribían mucho más que los europeos del momento, Sí, muchísimo más. porque llegó un Entonces, momento en que la cultura dominante era la cultura musulmana, o hubo un momento de la humanidad en que las cosas eran así, sobre todo en los distintos califatos. Incluso el califato de Córdoba, en un momento dado, fue la punta de lanza de la cultura universal, cuando tuvieron Averroes y Maimónides allá en Córdoba. Pero te estaba escuchando hablar y me llama mucho la atención, ¿no? Porque tus padres, Luis Roncayolo es hijo de dos cineastas venezolanos muy importantes, Telman Urgella y Malena Roncayolo, y conversando con ellos, ellos me decían que tú eras un lector compulsivo, que leías muchísimo y realmente que la literatura está asociada a la lectura. Tanto es así, tú recuerdas que Borges decía que él no se sentía orgulloso de lo que había escrito, sino de todo lo que había leído. Entonces, esa pasión por la lectura, ¿de dónde te brotó, hermano? bueno, la verdad es difícil poder precisar exactamente cuándo uno desarrolla un hábito, ¿no? La lectura es un hábito, es lo primero. Y Claro, segundo, es una pasión y luego puede ser una vocación. claro, En mi caso, yo lo desarrollé hasta convertirlo en una vocación, ¿no? Mis papás siempre me compraron libros de niño, ¿no? Literatura juvenil, ¿no? Por ahí por claro. donde uno comienza, las historias de terror para niños, ¿no? Ese tipo de cosas. Y la verdad a mí siempre lo disfruté mucho, gracias a Dios tengo como esa paciencia porque para mucha gente luego no desarrolla el hábito y les cuesta muchísimo agarrar la lectura, ¿no? Porque es más fácil escuchar música o ver televisión y realmente leer al principio es como levantar pesas, ¿no? Claro, claro. Donde al principio, wow, qué complicado es ir al gimnasio. Yo nunca voy al gimnasio, pero me imagino que para la gente que no lee debe ser algo muy parecido. Es como, wow, nunca leo. En cambio, cuando uno desde niño te enseñan el hábito de la lectura, ya lo más o menos lo agarras y cada vez vas agarrando libros un poco más complejos, luego llegas a la universidad y resulta que ese hábito te ayuda muchísimo para poder sobrevivir la universidad y de hecho hacerlo bien. Y el Entonces, descubrimiento de esa historia de Simul, ¿cómo fue? Vamos a explicarle a la gente un poco de qué se trata, porque es el tipo de historias a las cuales la gente no tiene acceso ordinariamente, regularmente, porque en este ritmo vertiginoso de la vida contemporánea, bueno, la lectura se ha vuelto como algo prescindible. sí, eso lamentablemente es verdad, ¿no? Porque la lectura hoy en día compite contra miles de otras Opciones. formas de entretenimiento, ¿no? En el siglo XIX nada más existían las novelas. Hoy en día existen las novelas, la televisión, el internet, los videojuegos, miles de cosas. Entonces, realmente, pero yo sí creo que sigue existiendo un público de gente que disfruta muchísimo el acto de sentarse y concentrarse en un libro y leer. En este caso, a mí siempre me gusta lo histórico y también lo legendario, ¿no? Entonces, todo lo que gira alrededor de mitos, leyendas, creencias, diferentes interpretaciones de la fe. A mí eso yo lo leo pues por crecimiento personal y la verdad me llama mucho la atención las culturas del Medio Oriente, precisamente por lo que tú comentabas al principio, ¿no? Que fueron la punta de lanza de la civilización en una época, en especial en la Edad Media. El inglés de la Edad Media era el árabe, pues, Sí, ¿no? señor. Ni siquiera el latín, o sea, todo se escribía en árabe y se traducía del árabe. Y ellos tenían como una vida cultural muy rica y muy vibrante,
mucha gente en Occidente como que no sabe esto, ¿no? Y luego cuando uno lo descubre dice, wow, ¿cómo no me lo enseñaron? ¿Cómo nunca me dijeron que esta gente había aportado tanto? Entonces, claro, yo agarré unos libros por una cuestión de curiosidad y se convirtió en una pasión. Y entonces busqué las crónicas de Ibn Batuta, de Ibn Fadlan al norte, bueno, de varios, ¿no? Ellos eran viajeros y redactaban sus manuales de viaje y luego se hacían famosos de regreso en su ciudad, ¿no? Y a veces como que ganaban puestos en el gobierno, ¿no? Sí. Era como la Unos cultura de asesores unos asesores de los califas y de los, qué sé yo, exactamente, de los porque entonces imanes, iban de a los mandar a un visires. embajador, sí, exacto, iban a mandar un embajador a algún país lejano y a quién iban a mandar, bueno, a que había viajado para allá, ¿no? Claro. Y a mí me llamó mucho la atención esta cultura del viaje, porque además se tardaban años viajando, o sea, se pasaban un año en Egipto, luego pasaban un año en Arabia, luego se iban para la India y pasaban 2 años allá, ¿no? Y regresaban 10 años después con todas estas experiencias y redactaban sus libros. Y a mí, yo dije, wow, yo quisiera explorar un poco, yo quisiera explorar un personaje de esta naturaleza. Quisiera inventar mi propio viajero, pues, ¿no? Entonces empezó por, ok, bueno, ¿y qué va a justificar su viaje? Porque todos tenían un motivo. Y entonces se me ocurrió inventar a un personaje que era un astrónomo y estaba estudiando las estrellas y quería viajar al Polo Norte a poder demostrar una tesis astronómica, ¿no? También a mí me gusta mucho la historia de la ciencia. Entonces hay como un concepto un poco reducido hoy en día en la cultura popular sobre la ciencia, Claro. donde creen que la ciencia es nada más de Newton para acá. Y nada más lejano de la verdad. Sin ciencia no se hubieran hecho las pirámides de Egipto. Así es. Entonces siempre, No, y siempre ya lo decía Shakespeare, que todo pasado es prólogo, sí, sí, no podemos desconocer lo que se hizo en el pasado. Ahora fíjate tú, en esa afición tuya a la búsqueda de temas realmente fascinantes, sugestivos, a los mitos, porque por ahí vi una declaración tuya donde decías que una persona que no participara de los mitos, que no tuviera afición a los mitos, tenía una vida como una cáscara vacía. Entonces, recientemente acabas de publicar un libro de cuentos, se llama Las Cuatro Esquinas del Tiempo, que ya nosotros hemos comentado, yo lo comenté en mi programa de radio y en un comentario editorial de aquí de Bienvenidos Venezolanos. Las Cuatro Esquinas del Tiempo es muy interesante, ¿no? Le digo a la gente, es muy interesante porque se mete con cuatro grandes espacios intelectuales, como son el de los indígenas precolombinos, de la cultura grecorromana, los vikingos, que son realmente algo así como misteriosos, el pasado de esas tribus nórdicas, y la cultura islámica. ¿Cómo lograste acceder a ese tipo de temas tan llamativos como los de las cuatro esquinas del tiempo? sí, bueno, en cada una es muy diferente en el sentido de que las fuentes que tenemos accesibles para conocerlos varían muchísimo. La cultura grecorromana en ese sentido es parecida a la cultura islámica en el sentido de que fueron civilizaciones tan consolidadas que dejaron un montón de evidencia, libros, manuales, filosofías, cantidad de cosas, ¿no? Desarrollo científico. Entonces, a los grecorromanos, bueno, leyendo a los filósofos, a los historiadores, ¿no? A mí me gustan mucho los historiadores romanos en particular, ¿no? Y de allí fue de donde me inspiré para muchas de mis historias romanas. En el caso de una historia de un filósofo griego en particular, de un libro de Aristóteles, es decir, ellos son muy conocidos en nuestra cultura, o sea, su tradición tiene muchísima inercia. Entonces son fáciles de encontrar en librerías, ¿no? Pero los vikingos son más difíciles de encontrar. En la lengua española, los vikingos están muy en las sombras, Sí, pero en la lengua del inglés están muy traducidos. ok. Realmente, bueno, yo me acuerdo que una vez que viajé a Nueva York, entré a la librería Strand, esa librería maravillosa que queda ahí en el Village de Nueva York, sobre Broadway, y encontré un compendio considerable de sagas de Islandia. Ok.
con prólogos que explican su cultura, sus tradiciones, sus creencias y las sagas en sí mismo. Y compré varias, ¿no? Y me encantaron, me parecieron increíbles, literariamente hablando, ¿no? Entonces, eh, pues por ahí me fui. Realmente la fuente para mí de los vikingos no es la serie de vikingos, aunque es muy popular, pero las sagas de Islandia yo se las recomiendo a todo el mundo que pueda leer en inglés porque son apasionantes, la verdad son las increíbles, ¿no? Ahora En el caso, fíjate tú, porque en este par de minutos que nos quedan, ya tú explicaste cómo ha sido tu aproximación a la cultura musulmana, pero a la indígena precolombina, americana, yo leí en la juga, iba a decir la juga del tiempo, en las cuatro esquinas del tiempo, leí un cuento, chico, que me impactó muchísimo, que es el de Tlaloc, el dios de la lluvia en la tradición, en la mitología azteca, en la tradición azteca. Y me impresionó el manejo tan refinado, tan sutil y al propio tiempo tan profundo, tan profesional de un tema que yo considero complicado. sí, lamentablemente con la conquista los españoles destruyeron muchísimo de las fuentes originales de los indígenas, ¿no? Quedaron sus edificios y quedaron sus jeroglíficos, pero gran parte de sus manuscritos, pues, fueron destruidos, ¿no? Y eso es una lástima, pero se ha hecho un gran esfuerzo para rescatar a través de la antropología, de la arqueología y de las tradiciones orales que luego se No, y escribieron. los propios misioneros originales, Fray Bernardino de Sahagún, toda esa gente hizo un esfuerzo por rescatar esa cultura. Los misioneros le debemos mucho a ellos, porque ellos rescataron las tradiciones orales y las redactaron, y muchos de los indígenas, al cristianizarse y aprender a escribir en latín y en español, pues ellos mismos redactaron sus historias. Entonces sí queda algo de eso, pero es como un rompecabezas incompleto, ¿no? Y básicamente los libros de antropología que hay aquí en México, donde yo vivo, que hay un montón sobre mitología, es muy popular ese tema aquí y se sigue investigando. Cuando yo llegué a México, leí mucho de eso y me gustó en particular de todos los diferentes mitos, el mito de Tlaloc, el dios de la lluvia, que los mayas llaman Chac. Sí, señor. Entonces, que viven en los cenotes, en el caso de los mayas, y que ellos en los cenotes le pedían que saliera del cenote para derramar agua sobre sus campos y pudieran cultivar, ¿no? Son, la verdad, y bueno, y los indígenas preservan en modo cristianizado, en lenguaje cristianizado, gran parte de Sí, estas señor. creencias. Ese sincretismo cultural. Pues bueno, miren, nos atropelló el tiempo. Cuando uno está conversando con una persona inteligente y culta como Luis Roncayolo, el tiempo pasa volando como Viasa, antes la cuña aquella de Viasa, la propaganda de la línea aérea venezolana. Pero volveremos a hablar con Luis Roncayolo porque hay muchísimas cosas que hablar con un muchacho tan culto como este. Muchísimas gracias, Luis. Muy Gracias a bien. ti, Y Alexis. recomiendo de verdad, este libro de cuentos, Las cuatro esquinas del tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos.